Para muchos, el aislamiento social es una norma difícil de cumplir, sobre todo para el grupo de los adultos mayores. Pero ¿cómo podemos afrontar estos momentos y tener una salud mental adecuada? Ese es el tema de hoy en Agenda Vital. Bienvenidos. Lo primero que hay que aclarar es que el concepto de salud implica justamente eso, salud física y salud mental. ¿Sí? Todo este tema pandemia, todo este tema COVID, todo este tema de sobreinformación, definitivamente ha sobrecargado eso que llamamos como el sistema emocional o el aparato emocional, hasta que desafortunadamente hay personas que definitivamente no van como aguantando toda esta sobrecarga de información y se han ido afectando emocionalmente. Entonces, digamos que esto es un fenómeno que ya está estudiado y que en la medida de lo posible uno tiene que procurar evitar situaciones que lo lleven justamente a eso, a esa sobrecarga de información que muchas veces información o falsa o información inútil que no va a aportar absolutamente a nada a mí como persona, ni muchísimo menos a lo que yo debo hacer frente a la situación actual de pandemia. Yo creo que todo parte desde el concepto inicial de eso que llamamos libertad, ¿sí? Libertad de movilización, libertad para relacionarnos, libertad para poder hablar, para poder establecer contacto con las demás personas. De una u otra forma, una situación como la actual, como la cuarentena, ¿sí? Que hablan pues, de un confinamiento, son palabras que de una u otra forma son sinónimo de encierro, y el encierro es todo lo totalmente opuesto a la libertad. Entonces a veces el simple concepto confinamiento, cuarentena, encierro, hace que mentalmente nos empecemos a cargar con el concepto, con el falso concepto que están coartando nuestra libertad. Y en la medida en que sintamos que se está coartando justamente ese principio de libertad, hace que entremos en cuadros depresivos o en cuadros ansiosos que pueden ser leves, moderados o severos, pues dependiendo obviamente pues, de la capacidad de tolerancia que pueda llegar a tener el individuo ante la situación que se está presentando. Los adultos mayores hacen parte como estas poblaciones de riesgo, sí, las poblaciones de riesgo inicialmente pues para riesgo de contagio de COVID y segundo también para riesgo de afectación emocional, igual que los niños. Lo primero es cómo es estructurar un poco ese concepto. Finalmente, el mismo comportamiento de la enfermedad ha mostrado que prácticamente todos tenemos el mismo riesgo de contraer la enfermedad. En la medida de lo posible, los adultos mayores deben tratar de ir recuperando su vida lo más pronto posible, o sea, tratar de hacer actividades, así sea dentro de la casa, actividad física, actividad ocupacional. Sí, a veces pensamos que confinamiento y cuarentena es yo quedarme encerrado en mi cama o acostado en una silla todo el tiempo o sentado en una silla todo el tiempo viendo televisión, escuchando radio y leyendo noticias, cuando no, resulta que pues el concepto es mucho más amplio y se pueden hacer muchas más cosas. Se pueden hacer cosas en la casa, se pueden hacer actividades ocupacionales en la casa, se puede hacer actividad cognitiva en la casa, crucigramas, sopas de letras, sudokus, algo que se permita que el cerebro siga trabajando a pesar de estar en un estado de encierro. Obviamente las medidas básicas pues, que nos exige ahorita pues, la Organización Mundial de la Salud, el distanciamiento, el lavado de manos y el uso del tapabocas. Lo primero es como entender lo que está ocurriendo, ¿sí? Y a veces caemos como en el falso consejo de decir no te preocupes que no está pasando nada, no te preocupes que esto no es grave. El nivel de gravedad y la percepción de gravedad es individual. Lo que para mí puede ser algo leve o sencillo, para otra persona puede ser lo más grave del mundo. O lo que más la puede llegar a afectar. Entonces, primero, como entender lo que está ocurriendo emocionalmente con esa persona, primero. Segundo, ver cómo se está afectando su funcionamiento. ¿Y qué es el funcionamiento? El funcionamiento es el comportamiento del día a día, el patrón del sueño y el patrón de alimentación. En la medida en que veamos que se afectan cualquiera de esas tres funciones, obviamente hay que tomar decisiones y en la medida en que sean más severos estos síntomas, puede ser desde una consulta psicológica o una consulta psiquiátrica por consulta externa ambulatoria o incluso puede llegar a requerir, como lo hemos visto, consultas de urgencias en las clínicas especializadas. Definitivamente la salud mental y emocional es indispensable en cualquier momento de nuestras vidas. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales o escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla o seguirnos a través de nuestro canal de YouTube de la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca. Esto es Agenda Vital para un Valle invencible.